Bienvenidos al 22º episodio de Fe con Fundamento, el podcast donde exploramos y analizamos la cultura a través de una cosmovisión y una fe sólida, bíblica y razonable. Soy el hermano Ángel y hoy abordamos un tema profundamente importante y controvertido: la Biblia y la sexualidad. Vivimos en una cultura hipersexualizada que habla constantemente de sexo, identidad y deseo, pero con frecuencia lo hace confundida y apartada del diseño del Creador. Hoy queremos hacer exactamente lo que el título del podcast promete: fundamento bíblico. Y admito que es uno de los temas y de los desafíos más grandes que hemos asumido en este programa. Hablaremos con fidelidad a la Escritura porque la palabra no se negocia. Hablaré con compasión pastoral porque tratamos con almas, no con conceptos teóricos. Y hablaré con verdad liberadora porque solo la verdad de Jesús nos hace verdaderamente libres. No venimos a condenar, sino a presentar el hermoso diseño de Dios y la esperanza del Evangelio para todos nosotros que somos pecadores, necesitados de gracia. Por un lado, el mundo nos dice que la libertad absoluta es la única vía de la felicidad. Por otro lado, a veces la iglesia ha respondido con silencios incómodos, con una hostilidad que aleja a las personas o amoldándose a la corriente cultural. Prepárate un café, abre tu mente y tu corazón y pon en pausa este video por un momento y oremos para que este episodio traiga claridad, sanidad y libertad en Cristo. Comencemos. En primer lugar, hablemos del diseño original de Dios para la sexualidad, porque la sexualidad, o para entender la sexualidad desde una perspectiva bíblica, no podemos empezar por los no hagas esto o no hagas aquello. Tenemos que empezar por el plano original del arquitecto. La Biblia no es tímida acerca del sexo, ni es antisexo. Dios lo inventó, es un regalo bueno, poderoso. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 27, leemos: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en el capítulo 2, versículo 24, leemos: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El diseño de Dios para la sexualidad es un reflejo de su propio carácter. Es relacional, es complementario y es generador de vida. No es un mero impulso biológico para el placer individual. Es un pacto sagrado exclusivo entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Jesús mismo afirma y reafirma este diseño en Mateo capítulo 19, versos 4 al 6. Allí leemos lo siguiente: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará al padre y a la madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El académico y teólogo protestante Christopher West, especialista en la teología del cuerpo, lo expresa de una manera brillante. Nuestra sexualidad no es un accidente de la evolución. El cuerpo, y solo él, es capaz de hacer visible lo que es invisible, lo espiritual y lo divino. Ha sido creado para transferir al mundo visible el misterio de los siglos escondido en Dios, el amor. El sexo dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer es, en primer lugar, para la unión tanto física como espiritual, una sola carne, como dice la Escritura. En segundo lugar, para el placer. Haz un estudio sobre el libro El Cantar de los Cantares de Salomón para un entendimiento más profundo y más claro en este sentido. Tercero, para la procreación y para reflejar la imagen de Dios en la siguiente generación. Y por último, para reflejar el pacto de Cristo con su iglesia, según lo vemos en la carta a los Efesios capítulo 5, versos 31 al 32. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versos 2 al 5, que el matrimonio es el lugar donde se cumplen los deberes conyugales con mutuo consentimiento
y generosidad. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 4, nos dice que el lecho matrimonial debe ser honrado. Christopher Yuan, en su libro La sexualidad santa y el evangelio, explica que el llamado cristiano no es necesariamente a ser heterosexual, sino a la santidad sexual, castidad en la soltería y fidelidad en el matrimonio heterosexual. Dios no es un aguafiestas, hermano, es el autor de todo placer verdadero. Cuando la Biblia pone límites a la sexualidad, no lo hace para robarnos la felicidad, sino para proteger la santidad de un misterio que apunta al evangelio mismo, como lo dice en Efesios 5, la unión de Cristo y su iglesia. El sexo fuera del diseño de Dios es como fuego. Fuera de la chimenea quema la casa, pero dentro de ella da calor y vida. El placer fuera del diseño de Dios termina destruyéndonos. Ahora bien, entremos en el terreno donde la conversación suele ponerse tensa. La cultura actual acusa a la moral bíblica de obsoleta, represiva o incluso de discursos de odio. ¿Cómo respondemos con fidelidad y gracia ante los textos más controvertidos? Respondamos primero a las objeciones más frecuentes con verdad y contexto. Primera objeción: Jesús nunca habló de la homosexualidad. Leímos en Mateo capítulo 19 versos 4 al 6 que Jesús reafirmó el diseño de varón y hembra y elevó el matrimonio a su nivel original. Además, Jesús citó el Antiguo Testamento como autoridad absoluta en este sentido. En el Evangelio de Mateo capítulo 5 versos 17 y 18, Jesús dijo también que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. J. Packer afirma que la ética sexual bíblica fluye del pacto matrimonial establecido por Dios. Según Packer, redefinir el matrimonio implica redefinir la antropología bíblica completa: creación, cuerpo, identidad y redención. Packer además dice que el cuerpo humano no es moralmente neutro. Fue creado con propósito. Para él, separar sexualidad de creación conduce inevitablemente al relativismo moral. Segunda objeción: la Biblia solo condena la explotación o la pederastia. Esta objeción moderna afirma que los textos bíblicos condenan únicamente relaciones abusivas, coercitivas o pederastas, no relaciones homosexuales consensuales. Sin embargo, muchos teólogos protestantes sostienen que el argumento bíblico va mucho más profundo. La Escritura define el diseño sexual desde la creación misma. Jesús mismo apeló a ese diseño original. Ya lo leímos en Mateo 19, 4 al 6. Su argumento no parte de abusos específicos, sino del patrón creacional original hombre-mujer establecido por Dios. Por su parte, Pablo describe las prácticas homosexuales no simplemente como explotación, sino como intercambio del diseño natural. En la carta a los Romanos, capítulo 1, versos 26 y 27, leemos lo siguiente: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. El texto no limita la condenación a coerción, prostitución cultural o abuso de menores. Pablo habla de relaciones mutuas unos con otros y las evalúa a la luz del orden creado. John Stott afirma, argumentando que Romanos capítulo 1 no se basa simplemente en normas culturales judías, sino en la doctrina de la creación. Para Stott, el término contra naturaleza que utiliza Pablo significa contrario al propósito revelado por Dios para la sexualidad humana. Stott sostiene que Pablo ve la práctica homosexual como una distorsión del diseño creado,
no únicamente como una forma extrema de abuso. También insiste en que la Iglesia debía responder con humildad y compasión, reconociendo que todos los seres humanos son pecadores necesitados de gracia. Tercera objeción. El amor es amor. Dios quiere que sea feliz. El amor bíblico busca el bien eterno de la persona y no solo el deseo inmediato. Dios define lo que es bueno. La verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino ser quienes fuimos diseñados para ser en Cristo. Fallar en esto nos esclaviza. Martin Lloyd-Jones enseña acerca de esto. Él declara que el pecado esclaviza incluso cuando promete libertad. Jesús dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso lo leemos en Juan 8:34. Y también dijo en el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad cristiana, según Lloyd-Jones, no consiste en la autonomía absoluta, sino en ser restaurados al propósito para el cual Dios creó al ser humano. Por su parte, Francis Schaeffer observó que la cultura moderna tiende a absolutizar el deseo individual. En su análisis cultural, la revolución sexual es consecuencia de abandonar la idea de verdad objetiva revelada por Dios. Además, dice que cuando el hombre se convierte en la medida final de todas las cosas, la moral sexual deja de depender de la revelación de Dios y pasa a depender del sentimiento personal. La Biblia ciertamente enseña que Dios es amor. En la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8, leemos: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero la Biblia no se refiere a un amor sin límites. Tampoco puede ser usado para redefinir el pecado. En la segunda carta de Juan, el apóstol escribe en el capítulo 1, verso 6: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y Jesús mismo, hablando con sus discípulos en Juan 14:15, les dice: ¿cómo pueden demostrar que lo aman? Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Querido oyente, el cristianismo histórico insiste en que el amor bíblico no puede separarse de la verdad y la santidad, afirmando que en la visión bíblica, amar no significa aprobar todo deseo humano, sino buscar el bien eterno de la persona conforme a la voluntad de Dios. Dietrich Bonhoeffer advirtió contra lo que llamó gracia barata, una idea de amor divino sin arrepentimiento ni transformación. Porque Cristo no solo perdona, también llama al discipulado y a la negación propia. En Marcos 8, verso 34, leemos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Desde esta perspectiva, la afirmación Dios quiere que sea feliz no puede interpretarse como validación automática de todos los deseos. El Evangelio llama al ser humano a someter toda su vida, incluyendo sus deseos sexuales, al señorío de Cristo. Cuarta objeción. La Biblia solo condena ciertas formas abusivas de homosexualidad. Veamos uno de los textos más claros y controvertidos en este sentido. El libro de Levítico, capítulo 18, versículo 22. Dice así: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Veamos el contexto histórico entonces de Levítico. Esto es muy importante. Levítico fue dado a Israel justo después del Éxodo, mientras acampaban al pie del monte Sinaí alrededor del año 1446 a 1440 a.C. Acababan de salir de 400 años de esclavitud en Egipto y se dirigían a Canaán. En Levítico capítulo 18, versículo 1 al 5, Dios les dice claramente: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis,
ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Yo soy Jehová vuestro Dios. Surge entonces una pregunta inevitable. ¿Qué cosas hacían en Egipto y Canaán que Dios le pide a Israel no hacer? En Egipto era común el incesto en la realeza. La arqueología ha demostrado que las familias reales egipcias practicaban la endogamia. Además, el culto a dioses con connotaciones sexuales como Isis y Osiris, y tenían una cosmovisión politeísta que distorsionaba la imagen de Dios. Por su lado, los pueblos cananeos practicaban cultos sexuales a Baal, Asera y Moloc, que incluían la prostitución ritual, tanto masculina como femenina, el incesto, la bestialidad y sacrificio de niños. Estas prácticas no solo eran inmorales, sino que contaminaban la tierra según la misma palabra de Dios. Y esa era la razón por la cual Dios juzgaría a los cananeos y daría la tierra a Israel. Las leyes sexuales dadas en el libro de Levítico, incluyendo las del capítulo 18, verso 22 y capítulo 20, verso 13, no son reglas culturales arbitrarias ni son solo rituales, como a menudo argumentan quienes defienden la ideología del género actual, sino que forman parte del código de santidad del pueblo de Dios. Son instrucciones de un Dios santo para un pueblo redimido. Dios nos dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo. En Levítico 19, verso 2 encontramos eso. Dios estaba formando un pueblo distinto que reflejara su carácter en medio de una cultura sexualmente corrupta. No son solo leyes de odio, sino de amor protector. Definen cómo un pueblo santo debe reflejar el carácter de Dios en una región llena de idolatría y explotación sexual. Estas leyes protegen el matrimonio y la familia como base de la nación, preservan la santidad y pureza de Israel, el pueblo que llevaría la promesa del Mesías. Y eso lo distingue del resto de los pueblos, y además esas leyes evitaban la contaminación de la tierra que resultaría en el exilio. En el libro de Levítico capítulo 18, versos 24 al 30, leemos lo siguiente: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo hice de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. Yo, Jehová, vuestro Dios. Estas leyes sexuales fueron confirmadas por los escritores del Nuevo Testamento. En la carta a los Romanos, capítulo 1, versos 26 al 27, el apóstol Pablo describe la conducta homosexual como una distorsión del orden de la creación. No lo plantea como el peor de los pecados, sino como un síntoma de una humanidad que decidió adorar a la criatura antes que al Creador. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 9 al 11, especialmente el versículo 11, Pablo vuelve a mencionar este asunto. Leemos en ese verso, el 11. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados. Pablo utiliza términos específicos en griego como arsenokoitai, traducido como los que se acuestan con hombres, conectándolo directamente con la prohibición que había sido dada en Levítico. Pero la ética sexual bíblica no apunta únicamente a un grupo específico, no es solo en contra de la homosexualidad, no es solo en contra del abuso o la pederastia o la pornografía. La Biblia condena toda inmoralidad sexual fuera del diseño divino. Huid de la fornicación es la recomendación suprema de Pablo, que leemos en su primera carta a los Corintios capítulo 6, verso 18.
El reconocido erudito del Nuevo Testamento, el doctor N.T. Wright, aborda esta tensión cultural de nuestra sociedad actual diciendo: la cosmovisión del Nuevo Testamento presupone una correspondencia radical entre la creación original y la nueva creación. Jesús no vino a relajar los estándares éticos del matrimonio y la sexualidad, sino a profundizarlos, elevando el llamado a la castidad y a la fidelidad a un nivel que solo es posible mediante el poder del Espíritu Santo. Por su parte, Rosaria Butterfield escribe que la identidad sexual se ha convertido en un ídolo moderno. Nuestra identidad primaria debe ser en Cristo. Y Sam Alberry, escritor británico, nos llama a poner nuestras dificultades en Cristo escribiendo lo siguiente: la atracción sexual no es lo mismo que la acción, pero todos somos llamados a mortificar el pecado y encontrar nuestra satisfacción suprema en Jesús. También escribió lo siguiente: la Biblia nos exige mucho en el área de la sexualidad, pero nos ofrece mucho más en la persona de Jesús. El Evangelio no nos llama a la heterosexualidad, nos llama a la santidad. Mi identidad principal no está definida por mis deseos sexuales, sino por quién soy en Cristo. La Biblia, queridos oyentes, es consistente desde Génesis hasta Apocalipsis. El diseño sexual de Dios es bueno y desviarnos de él tiene consecuencias. Por otro lado, negar esto por miedo a la crítica cultural no es amor, es cobardía. Pero comunicar esta verdad con arrogancia no es el método de Cristo. El Evangelio ofrece mucho más que condenación. Ofrece perdón, transformación y plenitud en Cristo. Hermanos amigos, aquí es donde el corazón pastoral debe latir con fuerza. Si nos quedamos solo en la sección anterior, seremos como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. No tenemos el derecho de predicar la verdad de Dios sin el corazón de Dios. A ti que nos escuchas y que quizás luchas con la disforia de género, con la atracción hacia el mismo sexo, con el adulterio, con las secuelas de abusos sexuales o la adicción a la pornografía, queremos decirte que la iglesia debe ser el lugar más seguro de la tierra para que confieses tus heridas. No estás solo. El Evangelio ofrece perdón y poder para vivir en santidad. Busca consejería bíblica, busca una comunidad de creyentes y vive responsablemente. Tu tentación no define tu identidad. Tu identidad es el haber sido hecho hijo o hija de Dios. Cristo no vino a salvar a personas que lo tienen todo resuelto. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el mismo texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, después de listar una serie de pecados sexuales y morales, Pablo escribe en el versículo 11 una de las frases más hermosas de la Escritura. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La identidad del cristiano no radica en lo que siente, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Como pastores y creyentes debemos pedir perdón por las veces que hemos tratado estos temas con asco, con burla o desdén. Para los matrimonios, cultiven intimidad, perdón y gozo sexual. El sexo es adoración en el matrimonio. Para solteros, quiero decirles que la castidad es posible y es hermosa. Jesús y Pablo la vivieron y la honraron. Para la iglesia, hablemos con verdad y lágrimas. Condenemos el pecado, pero abracemos al pecador. Rechacemos tanto la aprobación del pecado como el rechazo farisaico de las personas. Para los padres, discipulen a sus hijos con honestidad y gracia desde temprano. Y recuerden,
Todos somos sexualmente quebrantados por el pecado. Todos necesitamos el Evangelio cada día. La santidad sexual no es represión, es liberación. Oremos. Padre Celestial, gracias porque creaste la sexualidad como un regalo bueno. Perdónanos donde la hemos distorsionado. Trae santidad, sanidad a los corazones heridos, libertad a quienes están en la esclavitud y gracia a tu iglesia para hablar tu verdad con amor. Oramos por cada persona que escucha este episodio y que esté experimentando batallas internas con su identidad, sus deseos o su pasado. Espíritu Santo, trae sanidad, convicción que edifica y consuelo profundo. Recuérdales que en la cruz hay perdón total, identidad nueva, nueva criatura y el poder para vivir una vida que te glorifique. Que nuestra identidad sea hallada solo en tu Hijo Jesús, en el nombre de quien te lo pedimos todo. Amén. En resumen, queridos oyentes, la Biblia presenta un estándar alto y exclusivo para la sexualidad. No para limitarnos, sino para reflejar la gloria de Dios. Ante las corrientes del mundo respondemos con la firmeza de la palabra, pero con los brazos abiertos del Salvador, sabiendo que en Cristo nuestra identidad es eterna y no depende de nuestros impulsos carnales. Hoy vimos el hermoso diseño de Dios para la sexualidad, varón y hembra en el pacto del matrimonio, para unión, placer y gloria de Dios. Vimos también que la Escritura es clara sobre lo que queda fuera de ese diseño, pero que el Evangelio ofrece perdón, transformación y una nueva identidad plena en Cristo. En el próximo episodio mostraré que el camino de la fe no es una alfombra roja. A menudo se parece más a un desierto. Estaremos hablando sobre cómo perseverar en la fe en tiempos difíciles. Analizaremos cómo sostenernos firmes cuando las circunstancias, las dudas o la persecución aprietan. No te lo puedes perder. Si este episodio te ha desafiado, consolado o afirmado en la fe, compártelo con alguien que lo necesite o que esté luchando contra la corriente de este mundo. También te invito a unirte a nuestra comunidad en Patreon y hazte miembro exclusivo. Al hacerlo estarás apoyando este ministerio en la proclamación del Evangelio y también en la posibilidad de llegar a más personas que necesitan fundamentar su identidad en Cristo. Visita patreon.com, Fe con Fundamento, y únete hoy. Tu fe y la de otros te lo agradecerán. Y recuerda, también puedes unirte a nuestra comunidad a través de nuestro canal en YouTube. Búscame por el nombre Fe con Fundamento. Suscríbete al canal, dale me gusta, activa las notificaciones y así no te perderás ninguno de los próximos episodios. Gracias, hermano, por estar aquí, por escucharme. Que el Señor complete la obra que comenzó en ti. Nos escuchamos pronto y que tengas un día lleno de su verdad.